Hola, mi nombre es Fanny Calderón y el tema que voy a presentar es sobre el procedimiento y modelo de permiso de trabajo general, trabajo en frío. Este procedimiento está enfocado principalmente en establecer estándares de seguridad operacional, realizar una evaluación de los riesgos y definir un flujo de autorización antes de ejecutar este tipo de trabajo. Bien, ahora voy a explicar los objetivos y el alcance del procedimiento de trabajo en frío. El objetivo general es establecer un procedimiento sistemático para autorizar y controlar la ejecución de trabajos en frío, garantizando la seguridad del personal y de las instalaciones. En otras palabras, antes de cualquier actividad comience, debe existir un proceso organizado que permita verificar que el trabajo realmente puede realizarse de manera segura. No se trata de únicamente entregar un permiso, sino de confirmar que los riesgos fueron evaluados y que existen controles para reducirlos. Alcance. En cuanto al alcance, este procedimiento aplica a todo el personal propio y también al personal contratista que realice tareas operativas dentro de las instalaciones. Es importante aclarar que se enfoca en trabajos en frío, es decir, actividades que no generan chispas, llamas ni calor suficiente como para convertirse en una fuente de ignición. Aunque sean trabajos considerados de menor riesgo que los trabajos en caliente, igualmente requieren autorización y supervisión. Propósito. El propósito del procedimiento es prevenir accidentes mediante la identificación previa de los peligros y la aplicación de controles obligatorios. Esto significa que primero se identifican los riesgos presentes en el área, luego se establecen las medidas de control necesarias y únicamente cuando esas condiciones se cumplen, el trabajo puede ser autorizado y ejecutado de forma segura. Ahora voy a explicar la definición y contexto de lo que se considera un trabajo en frío. ¿Qué es un trabajo en frío? Un trabajo en frío es una tarea operativa o de mantenimiento que no genera llama abierta, calor extremo ni chispas con energía suficiente para iniciar una combustión. Es decir, son actividades que normalmente no producen una fuente de ignición, pero eso no significa que estén completamente libres de riesgos. Entre los ejemplos comunes tenemos, en primer lugar, el mantenimiento mecánico manual, como puede ser el ajuste de tuberías o el cambio de válvulas. En este tipo de actividad se utilizan herramientas manuales y se realizan trabajos directamente sobre los equipos o componentes. En segundo lugar están las inspecciones visuales o mediciones en áreas operativas, que permiten revisar las condiciones de los equipos o verificar diferentes parámetros sin realizar actividades que generen calor o chispas. También tenemos la pintura, limpieza manual o carpintería, que son actividades que pueden realizarse dentro de una instalación siempre que no impliquen una fuente de ignición. Y por último está el manejo de herramientas neumáticas o hidráulicas sin fricción térmica. En este caso pueden utilizarse este tipo de herramientas siempre que su función no produzca un calentamiento o una chispa que pueda iniciar una combustión. Ahora voy a explicar sobre el marco normativo y las referencias que sirven como base para este procedimiento. Dentro de los estándares internacionales de referencia tenemos en primer lugar la OSHA 1910, que establece requisitos relacionados con el control de energías peligrosas y la seguridad general en la industria. Esto es importante porque permite controlar las fuentes de energía que pueden representar un peligro durante la ejecución de una actividad. También tenemos la ISO 4501, que corresponde a los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En este caso, se relaciona con el control operacional, ya que busca que las actividades se realicen bajo condiciones controladas y seguras. Además de estas referencias, tenemos algunos principios de cumplimiento que deben respetarse. El primero establece que ninguna tarea en frío debe iniciar sin un permiso de trabajo formalmente emitido y firmado. Esto quiere decir que antes de comenzar una actividad debe existir una autorización que confirme que revisaron las condiciones necesarias para trabajar. El segundo principio indica que el permiso tiene una validez limitada, generalmente por el futuro de trabajo.
Por lo tanto, el hecho de tener un permiso no significa que pueda utilizarse indefinidamente. Su vigencia está relacionada con el periodo para el cual fue autorizado y si las condiciones cambian, es necesario volver a evaluar la actividad. Ahora voy a explicar el esquema de flujo de trabajo o procedimiento que se debe seguir para realizar una actividad bajo un permiso de trabajo. Este procedimiento está dividido en 5 etapas principales. La solicitud. En esa etapa el ejecutor describe la tarea y solicita el permiso. Es decir, se debe indicar qué actividad se va a realizar para que pueda ser revisada antes de comenzar. Después pasamos a la evaluación e inspección. Aquí el supervisor verifica las condiciones del área y la lista de chequeo. Esta revisión permite comprobar que el lugar se encuentra en condiciones adecuadas y que se han considerado los aspectos necesarios antes de autorizar el trabajo. La tercera etapa es la autorización. En este punto se realiza la firma conjunta del ejecutor, el supervisor y el área de seguridad HSE. Esto significa que las personas responsables revisan y respaldan formalmente el permiso antes de que pueda comenzar la actividad. Luego tenemos la ejecución, que consiste en el desarrollo de la tarea bajo los controles establecidos. Una vez autorizado el trabajo, el ejecutor realiza la actividad siguiendo las condiciones y medidas de seguridad que fueron definidas previamente. Finalmente está el cierre. En esta etapa se realiza la inspección final, orden y limpieza, y la cancelación del permiso. Esto permite comprobar que al terminar la tarea, el área que quede en condiciones adecuadas y que el permiso quede formalmente cerrado. Ahora voy a explicar la estructura del formato de permiso de trabajo. El formato está dividido en 5 secciones y cada una contiene información necesaria para poder identificar, evaluar, controlar y finalmente cerrar la actividad. Primero tenemos la sección A, el encabezado. En esta parte se registran datos como la fecha, el turno, la ubicación exacta y el número de folio. Esta información permite identificar correctamente el permiso y saber cuándo, dónde y bajo qué registro se está realizando el trabajo. Después está la sección B, descripción del trabajo y equipos a utilizar. Aquí se especifica cuál es la actividad que se va a realizar y cuáles son los equipos que se necesitan para llevarla a cabo. Esto es importante porque permite tener claro desde el inicio qué trabajo se va a ejecutar y con qué elementos. La sección C corresponde a la evaluación de riesgos específicos de la tarea. En esta parte se identifican los riesgos que pueden estar relacionados directamente con la actividad que se va a realizar. De esta manera se pueden considerar las condiciones que podrían afectar la seguridad durante el trabajo. Luego tenemos la sección D, controles de seguridad requeridos y EPP. Aquí se establecen las medidas de seguridad que se deben aplicarse y también el equipo de protección personal que deben utilizar los trabajadores. Esto permite definir cómo van a controlar los riesgos identificados. Y por último tenemos la sección E, firmas de actualización y cierre del documento. En esta sección se registran las firmas correspondientes para autorizar el trabajo y al finalizar se realiza el cierre formal del permiso. Ahora voy a explicar el procedimiento de permiso de trabajo general para trabajo en frío. Este procedimiento establece los requisitos para solicitar, evaluar, autorizar y ejecutar trabajos en frío de manera segura, con el fin de prevenir lesiones, daños a la propiedad y afectaciones al medio ambiente. Primero tenemos la definición de trabajo en frío, que se consideran trabajos en frío todas aquellas actividades que no generan fuentes de ignición significativas, como chispas o llamas, y que se realizan en condiciones normales de operación. Pasando al procedimiento, tenemos 6 pasos principales. El primero es la solicitud de permiso. En esta etapa, el solicitante debe diligenciar el permiso de trabajo general para trabajo en frío, indicando la descripción de trabajo, el lugar, la fecha, la duración estimada y el personal involucrado. De esta manera se deja claramente establecido qué actividad se va a realizar, dónde y quiénes van a participar. El segundo paso es la evaluación de riesgos. El supervisor o responsable debe evaluar riesgos relacionados con el trabajo y verificar que se hayan considerado las medidas de control
necesarias para realizar la actividad de forma segura. El tercer paso corresponde a las medidas de control. Entre ellas tenemos la inspección del área de trabajo, el orden y la limpieza, la señalización y delimitación del área, el uso del EPP adecuado. También pueden establecerse otras medidas específicas dependiendo de las condiciones del trabajo. El cuarto paso a la autorización del permiso. El responsable del área revisa toda la información, confirma que los controles hayan sido implementados y finalmente autoriza el permiso mediante su firma. Después tenemos la ejecución del trabajo. Una vez autorizado, el trabajo se realiza de acuerdo con lo establecido en el permiso y el personal debe cumplir con las medidas de control y utilizar obligatoriamente el equipo de protección personal. Por último, el cierre de permiso. Al terminar el trabajo, se verifica el área, se retiran los equipos y materiales y se deja el lugar e indicaciones seguras. Después, el responsable realiza el cierre del permiso colocando su firma y la hora de finalización. Como notas importantes, este permiso se aplica únicamente para trabajos en frío. Si se va a realizar un trabajo en caliente, se debe utilizar el permiso de trabajo en caliente. Además, el permiso solamente es válido durante el periodo indicado. Y algo muy importante, no se debe iniciar ningún trabajo sin que el permiso haya sido previamente autorizado. También tenemos el modelo permiso de trabajo general, trabajo en frío. Este formato permite registrar toda la información necesaria para controlar la actividad, desde los datos generales hasta la evaluación de riesgos, la autorización y finalmente el cierre de permiso. Primero tenemos la sección 1, la que aquí vendría siendo la información general. Se registra el solicitante, el área o empresa, el cargo, la fecha, la hora de inicio y la hora de fin de estimada. También se indica el lugar de trabajo y se realiza la descripción de trabajo a realizar. Estos datos permiten identificar claramente qué actividad se va a realizar, dónde se realizará y durante qué periodo. Después tenemos la sección 2, personal involucrado. En esta parte se registra el nombre completo, cargo, empresa y firma de las personas que participan en la actividad. Así queda constancia del personal que está involucrado directamente en el trabajo. Luego está la sección 3, evaluación de riesgos y medidas de control. Esta parte se divide en riesgos asociados y medidas de control a implementar. Entre los riesgos asociados tenemos las caídas al mismo nivel, golpes o cortes, atrapamientos, sobreesfuerzos, exposición a sustancias químicas y riesgos eléctricos. También aparece la opción de otros, en caso de que exista algún riesgo adicional que deba ser registrado. En cuanto a las medidas de control a implementar, tenemos la inspección del área de trabajo, el orden y limpieza, la señalización, delimitación del área, el uso de PP adecuado, las herramientas y equipos en buen estado y la comunicación del trabajo. También se puede colocar alguna otra medida de control que sea necesaria. La sección 4 corresponde a la autorización. Aquí se confirma que se han evaluado los riesgos y que las medidas de control han sido implementadas. Después se autoriza la realización del trabajo descrito. Para esto se registran el nombre del responsable, el cargo, la firma, la fecha y la hora. Y por último tenemos la sección 5, cierre del permiso. Aquí se deja registrado que el trabajo ha finalizado. El área queda en condiciones seguras y se retiran los equipos y materiales. También se coloca el nombre del responsable que cierra, su cargo, firma, fecha y hora. Y como indicación final del formato, este permiso debe permanecer en el sitio de trabajo durante toda la ejecución de la actividad. Además indica que el original corresponde al área de HSE y la copia al solicitante. En identificación de riesgos y medidas preventivas. En esta parte tenemos una tabla que relaciona cada riesgo identificado con su respectiva medida de control preventiva. El primer riesgo identificado son los golpes, atrapamientos. Para prevenir se debe hacer un uso de herramientas adecuadas y un buen estado, además de realizar la delimitación del área. De esta manera se busca evitar accidentes durante la manipulación de herramientas
o equipos y mantener controlado el espacio donde se realiza el trabajo. El segundo riesgo es la proyección de partículas. Para este caso, se establece como medida preventiva el uso obligatorio de protección ocular y facial. Esto permite proteger al trabajador ante partículas que puedan proyectarse durante la ejecución de la actividad. El tercer riesgo corresponde a las caídas al mismo nivel. La medida de control consiste en mantener los pisos secos, libres de obstáculos y los pasillos despejados. Esto ayuda a mantener el área ordenada y disminuir la posibilidad de que una persona tropiece o resbale. Finalmente tenemos el contacto con sustancias. Para prevenir este riesgo se establece el uso de guantes específicos, como nitrilo o neopreno. Y también se deben consultar las hojas de seguridad conocidas como SDS. Estas permiten conocer la información relacionada con las sustancias que se pueden encontrar durante el trabajo y las medidas de seguridad que deben considerarse. La lista de chequeo o checklist y el EPP requerido. Primero tenemos los puntos de verificación previa o checklist. Antes de iniciar el trabajo debemos comprobar algunas condiciones importantes. La primera pregunta es, ¿el área se encuentra delimitada y señalizada? Esto permite verificar que el espacio donde se va a realizar la actividad esté correctamente identificado y que las personas puedan reconocer el área de trabajo. La segunda pregunta es, ¿las herramientas manuales o eléctricas fueron inspeccionadas? Antes de utilizarlas se debe comprobar que se encuentren en condiciones adecuadas para realizar el trabajo y evitar riesgos relacionados con herramientas o mal estado. Luego está el personal cuenta con la inducción de seguridad aplicable. Esto permite confirmar que las personas involucradas conocen las indicaciones de seguridad que corresponden a la actividad. Después tenemos el apartado de equipos de protección personal, EPP base. Como primer elemento tenemos el casco de seguridad con bosquejo, que forma parte de la protección de la cabeza y permite mantener el casco correctamente colocado. También tenemos el calzado de seguridad con puntera, que protege los pies frente a los posibles golpes o impactos. El siguiente elemento son las gafas de seguridad con protección lateral, que son importantes especialmente considerando el riesgo de proyección de partículas que mencionamos anteriormente. Y finalmente tenemos los guantes de maniobra o anticorte según la tarea. El tipo de guante dependerá de la actividad que se vaya a realizar y el riesgo que exista durante el trabajo. Entonces, antes de comenzar una actividad en frío, no solamente se debe contar con el permiso autorizado, sino también verificar estas condiciones mediante el checklist o utilizar el BP requerido. Roles y responsabilidades que intervienen en el permiso de trabajo general para trabajo en frío. Primero tenemos el solicitante o ejecutor. Entre sus responsabilidades está llenar los datos de permiso, cumplir las medidas de seguridad y mantener el permiso en el sitio de trabajo. Es decir, debe asegurarse de que la información del permiso esté correctamente registrada y que durante la ejecución se cumplan las condiciones de seguridad establecidas. Después tenemos el supervisor de trabajo. Su responsabilidad es verificar las condiciones reales del área antes de actualizar, también supervisar el cumplimiento durante la jornada. Esto significa que no solamente debe revisar las condiciones antes de iniciar el trabajo, sino también comprobar que las medidas establecidas se mantengan durante la actividad. Por último, el responsable HSE o de seguridad. En este caso, sus funciones son auditar el procedimiento, asesorar en el control de riesgos y validar los permisos en el áreas críticas. Por lo tanto, participa en el seguimiento y control de la seguridad, especialmente cuando se trata de actividades o lugares que requieren mayor atención. Conclusiones. Como primera conclusión podemos decir que el permiso de trabajo en frío es una herramienta preventiva y no un mero trámite burocrático. Esto quiere decir que el permiso no debe verse solamente como un documento que se llena y se firma, sino como una herramienta que permite identificar los riesgos